Todos, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la ponencia que voy a desarrollar, o voy a tratar de desarrollar, porque el tiempo siempre es limitante, quiere titularse Hacia una nueva antropología descolonial como condición de un reencuentro con la Madre Tierra. Y quiero llamarlo así porque en esta crisis climática, el primer mundo ha originado una narrativa que pretende envolvernos en su horizonte de prejuicios y pretende entramparnos en una serie de conceptos a los cuales deberíamos adherirnos y que sin embargo manifiestan trampas epistemológicas y que es necesario no solamente denunciarlos, sino ponerlos en su lugar en aras de la superación de estos. Por eso nosotros adoptamos la descolonización como reflexión metodológica del desmontaje sistemático de la narrativa imperial y que proviene del primer mundo y su ideología predominante, que es el eurocentrismo. Muy bien hacía nuestro vicepresidente, por ejemplo, en decir lo siguiente: con esta retórica del antropoceno, pretende hacérsenos creer que el ser humano es destructor por naturaleza, cuando la afectación, y bien lo decía el vicepresidente boliviano, la afectación que se ha hecho a la madre tierra provienen de los 2 últimos siglos de auge del capitalismo. Es decir, no es cierto aquello de que el ser humano sea destructor por naturaleza. Si fuese así, la naturaleza habría dejado de existir hace milenios, porque el ser humano existe hace milenios. Es más, se puede decir que ha habido procesos civilizatorios, culturas que han desarrollado grados de conectividad con la naturaleza, respetando el circuito simbiótico que hace posible la vida, tanto de los seres humanos como de la naturaleza. Por eso, nosotros preferimos incidir en el término del capitaloceno para denunciar esta retórica, esta narrativa del primer mundo que pretende hacernos creer que es tan contaminador un indígena víctima de la exclusión sistemática de riqueza a nivel mundial y una corporación mundial. O sea, no tienen el mismo grado de afectación y este tipo de homologaciones son cínicas de parte del primer mundo. Como decimos nosotros, los conceptos son campos de lucha. Por ejemplo, cuando se nos impone el término cambio climático, se nos hace creer que es una condición natural a la cual el ser humano debería adaptarse y para ello han producido el concepto de resiliencia, cuando más bien deberíamos adoptar el concepto crisis climática para señalizar y denunciar responsables de esta crisis ecológica que estamos viviendo. Y aquí no se trata de señalizar personas, porque en última instancia las personas, los individuos, son encarnaciones de categorías políticas. Entonces, lo que estamos denunciando son categorías políticas detrás de las cuales hay una gran narrativa que pretende deslindar responsabilidades, transferir culpas de la forma de vida del primer mundo, o sea, la forma de vida moderna, pretende transferir responsabilidades que esta forma de vida ha originado a toda la humanidad y a toda la historia de la humanidad. Incluso se nos hace creer con los mitos del desarrollo y el progreso infinito de que las épocas anteriores habrían sido inferiores. Por lo tanto, lo único digno a desarrollarse debería ser la forma de vida moderna. Sin embargo, la forma de vida moderna ha parido una economía de destrucción de la vida, que es el capitalismo. Por eso siempre decimos, una crítica al capitalismo necesita también como soporte racional una crítica al horizonte cultural y civilizatorio que ha parido al capitalismo. Esto es el horizonte moderno como proyecto civilizatorio de dominación exponencial. Entonces, es necesario subrayar que estamos frente a un proyecto civilizatorio de dominación exponencial que se ha fraguado en la experiencia de la conquista e invasión del Nuevo Mundo. Tiene sus antecedentes en las cruzadas, en la persecución al interior de Europa de los excluidos, en la Inquisición, por ejemplo, pero que definitivamente
se ha originado un tipo de humanidad, un tipo de ser humano, un individuo en la conquista e invasión de la Via Yala. Este tipo de individuo ha de constituirse como una subjetividad pura de dominación exponencial. Es lo que ya se llama la voluntad de poder en términos de voluntad de dominio. Cuando Dussel, por ejemplo, señala este tránsito del ego conquiro, del conquistador, al ego cogito, lo que está mostrando y lo que nosotros trabajamos acá es el pasaje de este ego conquiro como nueva subjetividad empoderada, el que se manifiesta como el yo domino, yo controlo, yo exploto, y basado básicamente en esta condición de sujeto sustitutivo del Dios desplazado medieval y asumiendo este ego que va a ser criterio de verdad de las ciencias y la filosofía desde 1636, cuando René Descartes inaugura lo que se llama la filosofía moderna en los términos del ego cogito ergo sum, o sea, yo pienso, luego existo. Este yo pienso, luego existo, que es criterio de verdad de la ciencia y la filosofía moderna occidentales, tiene su antecedente en ese ego conquiro, en ese yo conquisto, yo domino, yo controlo, yo exploto, yo destruyo. La racionalización y formalización de esa experiencia ha de ser la filosofía moderna y la ciencia moderna y su ideología prototípica, que es el eurocentrismo. Por eso, de ese pasaje del ego cogito, del je pense, donc je suis, viene Kant y acuña el término del ich denke. Y ese concepto después lo va a desarrollar Hegel en su fenomenología del espíritu del 1806 y la ciencia de la lógica del 1812 como el absolute subject, es decir, el sujeto absoluto. Es decir, estamos presenciando la intronización de un tipo de humanidad, de un individuo burgués capitalista que ahora se pone como Dios sustitutivo. Y este Dios sustitutivo es el único admitido en los términos de humanidad que ha de proponer el mundo moderno. Por eso cuando decimos el diseño geopolítico centro-periferia es también un diseño antropológico, porque desde que la modernidad se impone como mundo de sentido, tiene que contar con una gran narrativa que justifique y legitime su proyecto civilizatorio de dominación. Por eso impone lo que llamamos el mito fundacional del mundo moderno, que es el racismo, como clasificación antropológica de la humanidad entre superiores e inferiorizados. A partir de ello, esto es lo que va a dar la base sustantiva para la división internacional del trabajo. Es decir, quienes son considerados seres humanos están en el centro, quienes no son considerados seres humanos están en la periferia. Y para ello la modernidad necesita una antropología negativa de devaluación del ser humano en tanto sagrado. Y esto lo ha de comenzar el renacimiento, el pasaje de la ciencia o la filosofía medieval a la filosofía moderna, pero que va a tener un acontecimiento clave en la lucha de los campesinos anabaptistas en el siglo XVI. Los campesinos anabaptistas, que eran los verdaderos reformadores de la iglesia, estaban pretendiendo la realización del reino de los cielos en esta tierra. O sea, no en una vida más allá de la muerte, sino aquí en el presente. Frente a ellos se levanta lo que va a constituirse como reforma protestante, encabezado por Lutero, y han de aplastar los movimientos campesinos anabaptistas. De tal forma de que ahí vamos a encontrar una base sustantiva de la retórica antropológica moderna que ha de afirmar que el ser humano es pecador por naturaleza. Hobbes lo va a secularizar eso en la teoría política diciendo que el hombre es lobo del hombre. Adam Smith, Mandeville van a profundizar esto como la ética pertinente del capitalismo al afirmar que el ser humano es egoísta por naturaleza y que hay que desarrollar los aspectos egoístas del ser humano para hacer posible el capitalismo. Es decir, todo este pasaje es necesario inteligirlo, visibilizarlo para darnos cuenta de que la modernidad ha producido una antropología negativa para devaluar el carácter sagrado que el ser humano contiene cuando se afirma también el carácter sagrado de la madre tierra.
Por eso cuando se inaugura este concepto de natura naturans, natura naturata, se devalúa también a la naturaleza como cosa, como objeto a disposición, como objeto de conocimiento para ser luego objeto de control y dominio. Por eso no es lo mismo para nosotros naturaleza que madre tierra, porque la naturaleza implica relaciones de indiferencia, de afinidad recíproca entre ser humano y naturaleza. En cambio, la relación madre es relación madre con hijos e hijas. Por ello, para nosotros es fundamental hacer este pasaje categorial. No es simplemente un cambio de palabras decir que la naturaleza es madre tierra. No, son cosas distintas, son cosas opuestas. No es lo mismo concebir a la naturaleza como madre que concebirla como mera naturaleza. Entonces, cuando la modernidad ha de parir este tipo de antropología, necesita esto como base sustantiva para originar una, como se diría, una indiferencia moral que precisa el capitalismo para explotar inmisericordiamente no solamente ya a la madre, sino también al ser humano. Por eso Marx describe esta lógica como suicida, porque esta economía está destruyendo las bases de toda riqueza posible, las fuentes de toda riqueza posible, que son la naturaleza y el trabajo humano. Entonces, para que nosotros podamos proponernos un reencuentro con la naturaleza en términos de madre tierra, como llamamos acá de Pachamama, necesitamos producir una nueva antropología. Necesitamos denunciar que la modernidad es el único estado civilizatorio que pretendió separarnos de lo más natural, que es precisamente la vida misma. Pretendió enajenarnos y producir el divorcio entre civilización y natura, entre cultura y natura, entre seres humanos con la madre tierra. Este está en la base de lo que posteriormente ha de ser la posibilidad exponencial del capitalismo como sistema económico de producción de la muerte. Entonces, si nosotros no hacemos esta tarea, si seguimos concebiendo a la naturaleza como mera naturaleza, como un ente físico, si seguimos considerando al agua como mero recurso, si seguimos considerando a los alimentos como meros objetos a disposición, no estamos comprendiendo bien en qué consiste el pasaje categorial de naturaleza a madre tierra y menos a Pachamama. Porque esto merece un cambio existencial en nuestra relación con la propia naturaleza. No es un cambio teórico de conceptos, es un cambio de perspectiva, de forma de ver. Es un cambio en nuestra propia relación simbiótica entre hijos e hijas y madre tierra. De lo contrario, estaríamos haciendo meramente una retórica postconvencional para adecuarnos a la retórica ambientalista que también es funcional al primer mundo. No se olviden ustedes, a nosotros nos hicieron golpe de Estado en Bolivia con retórica ambientalista y que hoy día también está rearticulándose otra vez para conquistar otra vez una base de legitimación para desestabilizar esta recuperación democrática. Hoy en día el ambientalismo es funcional a los intereses del primer mundo cuando se concibe la idea del indígena como el bon savage, como el que solo viste una pluma, arco y flecha y que no afecta en nada a la naturaleza. Nos quieren vender esa idea para hacernos creer que nosotros deberíamos cuidar estas reservas para el beneficio y el usufructo del primer mundo de nuestros recursos naturales. Eso ocurrió en el incendio de la Amazonía, porque pretendían imponer una legislación internacional por sobre nuestros estados para intervenir en caso de que ellos consideren que los recursos naturales están en peligro para beneficio exclusivo del primer mundo. Entonces, esta necesaria antropología para nosotros tiene una finalidad política explícita, porque la política en última instancia tiene que ver con lo que llamamos la tematización de las utopías humanas. ¿Cómo se hace posible, cómo se realiza las utopías humanas en la facticidad política? Esto tiene que ver con el sentido también que si consideramos a la política como el ámbito de tematización de las condiciones de posibilidad de la realización de las utopías humanas, entonces tiene sentido desencubrir y explicitar qué tipo de contenidos utópicos estamos pretendiendo. Porque las revoluciones no son simplemente la unificación de demandas que culminan en un cambio de poder.
Lo que está detrás y le da consistencia, impulso trascendental, una revolución. Es una gran metanarrativa que no solo interpela la racionalidad hegemónica, sino que tiene capacidad extensiva de relativizar sus creencias y valores y por ello mismo se constituye en magnitud utópico-crítica de desfondar el sentido mismo de realidad vigente. Es decir, el sentido mismo de objetividad dominante. Es curioso, pero hay que reafirmar esto. Lo que da más realidad a la vida diaria es lo menos real que hay, es la utopía y no el topos. Porque lo utópico es lo que abre toda posibilidad y relativiza lo que hay como única posibilidad. Entonces hay que partir de lo que no hay que partir de lo imposible para este mundo. Hay que partir del concepto otro mundo es posible, pero no desde este mundo, sino de algo inaudito para este mundo. Y ese algo inaudito para este mundo es aquello que nuestras culturas nos han sabido legar como herencia. Esa forma de vida que nuestros pueblos han visto bloqueada, obstaculizada y muchas veces casi aniquilada, ahora se nos presenta como la brújula por donde tendríamos que orientarnos. Es decir, no es cierto aquello de que habría que modernizar a los indígenas. Más bien, los indígenas se nos presentan como la brújula que nos podría orientar la lucha política hacia un nuevo horizonte de creencias, hacia un nuevo sentido, hacia un nuevo sistema de creencias, sistema de valores, para desde allí originar una gran narrativa que también contenga una nueva antropología de reunificación y de reencuentro del ser humano con la madre tierra. De lo contrario, no estaríamos superando el horizonte cultural civilizatorio del mundo moderno que sostiene las bases sustantivas del sistema económico capitalista. Entonces, en ese sentido, para nosotros es fundamental la recuperación del ser humano, ya no como algo ajeno al mundo natural o alguien que pretende un proceso civilizatorio divorciado de la base sustantiva, la vida real, la vida plena, lo que llamamos aquí el summa camaña, muchas veces se lo ha traducido como vivir bien, pero podría también confundirse con el vivir bien aristotélico, que es la vida hedonista, individualista. Para nosotros la vida es comunitaria. Si necesitamos precisar en qué consiste el vivir bien, hay que poner la acentuación en qué consiste ser comunidad, en qué consiste actuar de modo comunitario, en qué consiste reproducir relaciones de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad, de respeto, de dignidad, etcétera, etcétera, para diferenciar eso de la forma de vida moderna que se sostiene en torno al individuo divorciado de todo tipo de relación solidaria comunitaria con los demás y con la madre tierra. Entonces, una nueva antropología descolonial es fundamental para realizar ese tránsito existencial, para que podamos ser los sujetos proponentes de un nuevo tipo de relación, un nuevo reencuentro con la madre tierra, porque de lo contrario estaríamos cayendo en la telaraña conceptual del primer mundo que pretende transferir, externalizar sus responsabilidades y seguir haciéndonos creer que lo único que debemos desarrollar es el mito del desarrollo, la ilusión trascendental del progreso infinito, que es como decía Walter Benjamin. Esa es la locomotora que dirige fatalísticamente a la humanidad a un futuro que ya no es nada halagüeño y que deja destrozo, destrucción al paso acelerado que va. Y todo lo que vemos es el proceso de despojo de la vida, de la riqueza que está produciendo, y a eso llamamos desarrollo, a eso llamamos progreso, sin darnos cuenta que lo único que se desarrolla es la capacidad extensiva y exponencial de destrucción de la vida misma. Por eso necesitamos una nueva narrativa, un nuevo horizonte de creencias, un nuevo sistema de valores que no los vamos a inventar, están presentes ahí en nuestros pueblos, están presentes en la vida misma que ha persistido, que ha pervivido, que ha hecho posible que a pesar de todas las circunstancias adversas, los pueblos indígenas han sobrevivido en esta carrera civilizatoria que el mundo se ha propuesto. Déjenme terminar con esta acotación porque nosotros hicimos el primer reencuentro con la Pachamama en Bolivia y que agradecemos que Venezuela haya acogido estos ecos de un necesario reencuentro con la Madre Tierra para evidenciar que el mundo está hambriento de una nueva utopía y de un nuevo horizonte de sentido.
Podemos decir lo siguiente para acabar mi intervención. Los pueblos del Abya Yala procedemos de la tierra, vinimos de sus entrañas. Desde el principio de los tiempos fuimos deseados y concebidos por ella. Fuimos y somos, porque así lo dijeron nuestros ancestros, tierra que camina y se encamina al cielo, hacia el Padre fecundador de la tierra. Por eso nunca nos concebimos separados de la vida, sino mereciéndola siempre, como quien hace del agradecimiento su forma de vivir. Porque siempre fuimos conscientes de nuestra procedencia y de nuestro destino. Por eso somos tierra que se yergue, que camina y se eleva al infinito. En ese deseo que lo producen sus hijos y sus hijas, como el eslabón que somos entre el cielo y la tierra, se produce el abrazo continuo y renovado de la madre y el padre. Somos nosotros como hijos e hijas quienes producimos esa reunión porque fuimos imaginados en el tejido de la vida como criadores de ella. Por eso estamos en la vida y hasta más allá de la vida. Nada puede detener ese propósito que es el fundamento mismo de nuestra cultura de la vida. Eso era como comunidad, o sea, como pueblos, nuestra seguridad vital y la base del equilibrio y toda nuestra existencia. Pero todo eso fue interrumpido y podemos dar testimonio nosotros, los sobrevivientes de más de 5 siglos de globalización, de un proyecto que a nombre de la vida ha venido solo sembrando muerte, arrastrando una humanidad atrapada aparentemente en un callejón sin salida. Debemos manifestar como pueblos, como los sobrevivientes del mito civilizatorio moderno que se propuso separar a los hijos de la madre como condición para humanizar a los salvajes, que estemos aquí con el respaldo moral que nos brinda la historia, porque fuimos las primeras víctimas de ese proyecto civilizatorio que ahora se propone desconocer y sobrepasar los límites mismos de la vida. Todos los pueblos del sur hemos pagado con nuestras vidas y financiado con nuestra sangre una economía adicta que no sabe desarrollarse sino gracias al subsidio y subvención netas que le brinda todo el planeta constituido en periferia a disposición de un centro hambriento de más sacrificios humanos y ahora de la propia Madre Tierra. Por eso nosotros nos levantamos como portavoces de la Madre. En nuestro grito está contenido su grito. Desde allí nos pronunciamos, desde allí nos reencontramos y desde allí proponemos a la humanidad el necesario reencuentro con la Madre. Bueno, muchísimas gracias por su atención y un hayaya también para todos los pueblos que están reunidos.